gozarnos en Él y vivir, ¿verdad?, en ese ambiente de adorarles a Él, de gozarnos, ¿verdad?, y expresar. Yo sé que aunque muchos hermanos no alzan su voz, están ahí orando, ¿verdad?, en su corazón, en secreto al Señor, y Él es el que recompensa, ¿verdad?, en público. Me debo invitar que vamos a leer en el capítulo 5 del libro de Efesios, versículo 1, y vamos a leerlo hasta el versículo 14. Efesios capítulo 5, verso 1 hasta el verso 14. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien rependelas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Hermano, hay en mi país el Banco del Tesoro, le llaman, el Banco del Tesoro tenía un anuncio, siguiendo huellas. Había un padre que iba adelante caminando, iba por un sendero que además tenía cierto peligro. Iba su hijo menor, iba detrás, y el padre le decía al hijo: hijo, fíjate bien donde pisa. Y el hijo le decía: no, fíjate tú, porque yo voy siguiendo detrás de tu paso. Aquí Pablo en este capítulo empieza con una ordenanza. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Escucha bien la frase que Pablo utiliza aquí. Sed pues imitadores ¿de quién? Él no dice de mí, de Dios. Y en realidad podemos nosotros imitar a Dios. No sé, ¿qué te llega en la memoria? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿No? Y sabemos que Dios es santo, ¿verdad? Sabemos que Dios es
poderoso. Sabemos que nosotros en nuestro cuerpo caído somos incapaces de imitar a un Dios tan grande, a un Dios tan poderoso, que la Biblia dice que cuando Él mira la tierra, ¿qué hace la tierra? Tiembla la tierra. Fuerte, ¿no? Que tan solo con Él mirar, echarle una mirada a la tierra, que la tierra tiembla. A mí me da mucho temor, ¿verdad? Decir que yo soy imitador de Dios. Y Pablo nos da una orden cuando él dice, sed, pues, no está dando opción si tú quieres, si te parece bien, no. Es una orden de que es una obligación que cada persona que crea en Cristo Jesús, que haya aceptado a Cristo Jesús, debe de imitar. Pero yo me hacía una pregunta. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Bueno, y esta pregunta me lleva a otro paso. ¿Lo conozco? ¿Conozco a Dios? ¿O simplemente he escuchado hablar de Él? Porque Pablo dice que debemos de imitar a Dios. ¿Cómo qué? Bueno, él hace una comparación. Como un hijo amado. Ahora me lleva a otra pregunta. ¿Cómo se comporta un hijo amado? Bueno, hay hijos que son una vergüenza, una deshonra, ¿verdad? Para los padres, ¿cierto? Y los hijos que son desobedientes, ¿son amados? ¿O son hijos que le dan dolor de cabeza a los padres? Bueno, yo sé que todos los padres aman a sus hijos, no importa cómo sean, qué tan rebeldes sean. Claro, el hijo, mientras más tú le corriges, mientras más tú le prohíbes, más endurece su corazón contra los padres. El hijo quiere tener toda la libertad y que los padres le apoyen todo lo que él hace y que le premien, ¿cierto? Pero nosotros como padres sabemos que ese no es el camino correcto para nuestros hijos y nosotros tenemos que corregirlo para que ellos sean personas de bien, ¿cierto? En el mañana, si un hijo desde pequeño no aprende a valorar y a respetar a las personas, entonces no lo estamos guiando por un buen camino. Y es difícil, ¿verdad? En este mundo roto en que nosotros estamos viviendo, en este mundo corrompido, lleno de tanto pecado, que nosotros podemos vivir en esa forma de imitar a Dios, un Dios santo, un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo conoce. Pero en realidad yo conozco, porque un hijo, escucha, han hecho experimentos con algunos niños que son gemelos y lo han separado, lo han llevado uno a un país y otro lo dejan en otro país para que se críen, solamente para ver el comportamiento, cómo se comportan, si de verdad hacen lo mismo. Bueno, puede ser, porque son gemelos. Pero imitar a una persona es algo difícil si tú no lo conoces. Escucha, si un niño se cría sin conocer a su padre, ese niño puede tener algunas expresiones, algunos gestos, igual que su padre, ¿o no? Sí, es verdad que se parece a su padre, su físico, algunos gestos, sí. Pero ese niño en realidad podrá imitar todo lo que hace su padre sin conocerlo.
Vamos a suponer que ese padre se murió cuando la madre estaba embarazada. ¿Lo podría él imitar? Yo creo que no podrá imitarlo. O sea que para yo imitar a mi padre, yo tuve que criarme con él, conocerlo, vivir con él y ver todo lo que él hacía, cómo lo hacía, cómo hablaba. O sea, yo puedo imitar a alguien caminando, hablando, riéndose, ¿cierto? Una forma de burla, ¿no? Puedo imitarlo, pero yo no puedo hacer todo lo que esa persona hace. O sea que todo lo que Dios hace, yo podría imitarlo. Pablo me dice a mí que yo debo de imitar a Dios. Ahora, ¿en qué forma, en qué concepto Pablo dice que yo debo de imitar a Dios? Nos vamos a la pregunta, ¿quién es Dios? Si yo conozco en realidad a Dios, o yo vivo con Él para yo poder imitarlo, pero para yo imitar a alguien yo necesito conocerlo, yo necesito pasar tiempo con esa persona, ¿o no? Claro que sí. Para yo poder imitar a un cantante, yo necesito pasar mucho tiempo escuchando su voz, escuchando una canción y adaptar mi voz a la de él para yo imitarlo. No sé si me sigue. Entonces yo necesito pasar tiempo con Dios. Yo necesito conocer a Dios. Pero ¿qué nos dice a nosotros la Biblia? Que es la fuente de investigación que nosotros tenemos para conocer a Dios. ¿Quién es Dios? La Biblia, cuando yo la abro en Génesis capítulo 1, en el versículo 1, nosotros vemos que Dios es, ¿qué? El creador. ¿Y qué me dice entonces eso cuando yo leo que en el principio creó Dios? ¿Qué me dice? Bueno, que Dios es el creador, pero eso no es la verdad de lo que yo encuentro. La verdad, en lo que yo encuentro en este verso es que Dios existe. Primero Dios tiene que existir para que todas las cosas que nosotros vemos puedan existir, porque Él fue el que la creó. ¿O no es así? Él fue el que la creó. Entonces, el verso a mí me está diciendo que Dios existe y que ese Dios es creador. Y que Él es espíritu porque yo no lo puedo ver. ¿Verdad? Él es un ser, ¿qué? Una deidad divina, superior a todas las cosas. Que Él existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Y que no hay nadie más grande que Él. Todo lo sabe. ¿Qué más nos dice la Biblia? Que Dios es omnipotente. Todo lo puede, que no hay ningún ser superior que pueda hacer más cosas que Él. No hay otro ser con más poder que Él. También encontramos que Él es omnipresente, que puede estar en todos los lugares a la misma vez. Pero tan solo con estas frases yo digo, no puedo imitarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no tengo tanto poder. Jesús dijo, si tuviera fe como un granito de mostaza, imagínate, ¿alguien ha tenido un grano de mostaza en su mano? ¿No? La mostaza, los granos de mostaza los venden en los supermercados, en botecitos, son una semillita chiquita. El anís, ¿alguien conoce el anís? Sí, ¿no? Pues una semillita parecida al anís. Es granito de mostaza. Imagínate que Jesús
dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, un granito de allí, ¿qué nosotros podríamos hacer? Le diríamos a la montaña, o sea, a los problemas, apártate de mí, y se apartarían, ¿o no? Y puedo yo entonces imitar a un Dios que tiene todos los poderes para hacer todas las cosas, y yo no tengo ni siquiera un granito de mostaza de poder para hacer cosas. Y yo no puedo estar aquí y estar en mi casa y estar trabajando a la vez, ¿verdad que no? Difícil entonces de imitarlo. Yo creo que Pablo nos lo puso bastante difícil, ¿no? Encontramos más cosas en la Biblia. Él es omnisciente. ¿Qué quiere decir eso? Conoce todas las cosas, hasta los pensamientos más profundos. ¿Y qué más? Nuestra conciencia escudriña aún los tuétanos de nuestros huesos. Él no tiene limitaciones del tiempo pasado, presente y futuro. Lo conoce absolutamente todo. Encontramos más. Él es todopoderoso. No hay absolutamente nadie. Y no hay absolutamente nada que Él no pueda hacer. Él es eterno. No tiene principio, tampoco tiene fin. Él es santo. Es perfecto. De incomparable pureza. No hay nada que se pueda comparar en pureza y en perfección a nuestro Dios. Él es amor. Todo lo que Él hace proviene de su infinito amor. Él es inmutable. Quiere decir que Él nunca cambia. Nosotros cambiamos, Él nunca cambia. Él sigue siendo Dios. Él es autosuficiente. No necesita absolutamente nada. No le falta nada. Él es justicia. Él es justo. Yo no soy justo. Ninguno de nosotros somos justos, ¿verdad que no? Él es justicia. Todas sus acciones son rectas e imparciales. Él es misericordioso. El ser más compasivo que puede haber en toda la existencia. Él se compadece de todos y les ofrece su perdón, amor y ayuda a todas las personas, por más vil y pecadora que sea. Él es fiel. Él cumple lo que promete y es digno de nuestra confianza. Ninguno de nosotros somos fieles. Ninguno de nosotros merecemos confianza alguna. Él es sabio. Él es la fuente de toda la sabiduría y conocimiento. Él es el Salvador. Redime, rescata y salva. Otro punto en contra mía, yo no puedo salvar a nadie. Yo no puedo perdonarle pecado a ningún ser humano. Él es trascendente. Es mucho más sublime que lo que podemos imaginar. Es superior a todo. Todas estas virtudes o atributos de nuestro Dios, nosotros no lo podemos tener, no lo podemos ejercer. Hermanos, entonces, ¿qué explicación nosotros le podemos dar al versículo 1, que es el que nos pone en mate jaque?
¿Cómo nosotros podemos imitar a Dios? ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que Pablo nos está pidiendo aquí? Para poderlo entender, vamos a dividir en varios versos este tema, para que podamos darnos cuenta qué es en realidad lo que Pablo nos está pidiendo aquí. Imitar a Dios como hijo amado, versículo 1, es un mandato, ¿verdad? ¿Y qué es lo que Pablo quiere expresarnos a nosotros? Que nosotros debemos de hacer de Dios un modelo y ejemplo a seguir. No es que yo tengo que hacer lo que Dios es. Cuando tú imitas a alguien, tú estás haciendo un modelo, tú estás siguiendo lo que esa persona hizo. Cuando un hijo obediente imita al padre, ¿en qué lo hace? Muchas veces aprende la profesión de su padre, pero no lo va a hacer a la perfección como lo hizo su padre. Quizá el hijo supere al padre o lo haga peor, o quizá lo haga igual. Está siguiendo lo que su padre le ha enseñado. Todos los hijos desde pequeñitos aprenden a imitar a los padres, ¿o no? Claro que sí, que aprenden a imitarlo. Si el padre fuma, el niño desde pequeñito empieza a coger cosas, a meterse en la boca y a querer fumar. Igual que como lo hace su padre, ¿o no lo hace? Es así. Las niñas empiezan a peinar muñequitas. ¿Por qué? Porque ven que las madres se peinan y las arreglan a ella. Ella no sabe peinarse, pero ella quiere imitar a la mamá, peinándolas a ella, ¿o no? Claro que sí. Entonces, es un modelo a seguir. El segundo paso, en el versículo 2. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 2? Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Este verso abre un preámbulo para que nosotros podamos entender en qué es que nosotros debemos de imitar a Dios. ¿En qué es que nosotros lo podemos imitar? Bueno, hay atributos de Dios que son de Él, que son atributos que se llaman personales de Dios, atributos intransferibles. O sea que no se pueden transferir. Hay atributos que se llaman atributos comunicativos o atributos que se llaman transferibles. Él ha transferido en nosotros, ¿qué? Amor. Él es amor y ha puesto amor en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos amarnos los unos con los otros. ¿Cierto? Bueno, Él es paz. Él ha puesto paz en nosotros para que en cuanto dependa de cada uno de nosotros, nosotros podemos vivir en paz los unos con los otros. Él es un Dios eterno, no tiene principio ni fin. ¿Sabía que Él ha puesto eternidad en tu corazón? Ha puesto eternidad en nuestro corazón, vida eterna. Aunque tú mueras físicamente, tu alma tiene vida eterna. O sea, Él ha transferido estos atributos en cada uno de nosotros. Entonces, Pablo está utilizando el atributo del amor.
Dios es amor y Él todo lo hace por amor. Jesús se entregó por amor completamente por nosotros. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo? Que imitemos a Dios como hijo amado. Ahora la pregunta es, ¿tú eres hijo de Dios? ¿Tú conoces a Dios o tú simplemente has escuchado hablar de Dios? Porque si tú solamente has escuchado hablar de Dios, necesitas dar un paso importante en tu vida. ¿Y cuál sería ese paso? Pasar a ser hijo obediente, no hijo desobediente. Bueno, ¿cuándo un hijo es desobediente? Cuando un cristiano, llamándose a ser lavado por la sangre del Cordero, sigue practicando las cosas del mundo. Eso es un hijo desobediente. Bueno, pero Pablo no está diciendo que nosotros seamos hijos desobedientes. Pablo está diciendo que seamos hijos obedientes. Dice, como hijo amado. Hijo amado. Bueno, pero tú podrías decirme, pero Dios me ama tal y como yo soy. Dios me ama así. Y yo no voy a cambiar porque yo soy así. Yo quiero decirte, hermanos, que Dios es un Dios santo. Él es amoroso. Él es perdonador. Y cuando tú te ofreces para que el Espíritu Santo more en ti, tienes que dejar que el Espíritu Santo obre, que el Espíritu Santo te guíe, que el Espíritu Santo te transforme. Ya tú no te gobiernas, ya tú no puedes decir, es que yo soy así, a mí nadie me va a cambiar. El Espíritu Santo tiene el poder, tiene el control de tu vida y Él te va a cambiar, quiera tú o no quiera. ¿Sabes? Si tú eres hijo de Dios, Él va a hacer que tú vengas, aunque sea sin brazos, sin piernas. Aunque sea sin ojos, te va a traer y va a hacer que tú seas como Él quiere que tú seas. Un hijo obediente. Un hijo que le alabe, que le glorifique. Por más que tú te alejes, si eres hijo de Dios, Él te va a traer, ¿sabe cómo? Con cuerda de amor te vas a traer porque Él te ama. Pero vas a venir con muchos problemas, con muchas dificultades. Vas a venir a Él como tú no quieres, pero como Él quiera que tú vengas. Ese es el Dios que conoce nuestros corazones, que conoce nuestras intenciones. Bueno, conociendo cómo es un hijo de obediencia, un hijo amado. Un hijo amado es aquel que se entrega a la disposición de los padres y se deja guiar por los padres, obedece a los padres, honra a los padres, ayuda, colabora en la casa. Es un hijo que entiende que todo lo que hay en la casa le pertenece a él, que es suyo, que no lo desparrama, sino que lo cuida junto con los padres y echa el hogar hacia adelante, obediente en todos los momentos. Se entrega. Jesús imita al Padre, a Dios. Jesús imita a Dios. Obedece a Dios. Cumple los deseos del Padre. ¿Cuál era el deseo del Padre? Reconciliar a la humanidad nuevamente. Y Jesús dice, he aquí, envíame a mí. Se entregó voluntariamente y vino a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ahora este verso nos está diciendo a nosotros, versículo 2, volvámonos a leer nuevamente. Andad en amor.
aquí está el asunto. ¿Cómo yo ando? ¿Cómo yo ando? No es que yo vaya por la calle diciendo yo soy amor, yo soy amor. No, no es eso. No es que yo ande negociando que yo soy amor o que yo tengo amor. No. Es que cuando yo veo a una persona afligida, que yo me acerque a esa persona y que yo le hable de la bondad de Dios, del gozo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón, de lo que Dios ha hecho por mí, y que yo le dé ánimo, que yo le dé aliento a esa persona. No es que esa persona me cuente a mí lo que le está sucediendo y empiece a hablarle mal y a blasfemar de Dios junto con él. No, sino que yo le dé palabra de aliento, que yo lo conforte y que esa persona pueda ver que sí, que en Jesús puede encontrar una solución, que en Jesús puede encontrar vida eterna, que puede encontrar lo que el mundo no le da. Personas sedientas, hambrientas y necesitadas de Dios. Bueno, lo contrario a todo esto nosotros lo encontramos en el versículo 3 hasta el versículo 5. Vamos a ver cómo es que andan los hijos desobedientes, los hijos que no son amados. Escucha, ¿cómo andan? Dice versículo 3. Que andan en fornicación, en inmundicia, que son ávaros. ¿Qué dice? Que esta cosa aún ni se nombren entre nosotros. ¿En quiénes nosotros? En lo que somos llamados hijos de Dios, obediente. ¿Lo ha entendido? Vamos a leerlo literalmente. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene, ¿a qué? A santo. Versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien. ¿Cómo debemos de andar? Acciones de gracias. Versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, o sea que un avaro es una persona que adora a imágenes o a otros dioses, tienen herencia en el reino de ¿qué? De Cristo y de Dios. ¿Lo ven? Muchas veces personas me han dicho, es que tú eres muy puritano, es que tú eres muy tradicional, muy a la antigua. ¿Es posible? ¿Es posible? No. Ni soy puritano, ni me siento una persona tradicional, chapado a la antigua. No. O quizás sí. O quizás sí. O muchas veces dice, es que eres muy duro. Es posible. Quizá tengan razón, hermanos. Pero yo quiero decirte una cosa. Si soy duro, si soy muy áspero, si soy muy chapado a la antigua, sería por amor. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios que mora en mi corazón no me deja verte vivir practicando el pecado sin yo decirte, la Biblia dice que eso es pecado.
en ningún momento, y Dios me libre, que yo suavice lo que dice las Escrituras. No la voy a suavizar, hermano. Si la Biblia dice que yo tengo mi esposa y que yo debo de amarla, que debo de respetarla, que yo no debo de practicar fornicación, y yo lo hago, estoy desobedeciendo al mandato divino que me dice que ningún fornicario entrará al reino de Dios y de Cristo. Lo hemos leído, yo no lo estoy diciendo. Ahora, si soy muy duro por decirte que si tú tienes relaciones fuera del matrimonio y que está en adulterio, y tú me dices a mí que yo soy muy fuerte por decírtelo, quiero decirte que no te lo digo yo, que ¿quién es que lo dice? Es una orden de Dios. Es un mandato divino que dice que toda la persona que lo practique no heredará el reino de Dios. Ni los borrachos, ni los afeminados, ni los idólatras, ni los mentirosos heredarán el reino de Dios. Seguimos leyendo versículo 6. Versículo 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas. Si te lo suaviza, no te deje engañar. No, que no pasa nada, que Dios es un Dios de perdón. Vamos a disfrutar ahora y ya mañana nos arrepentimos y Dios nos va a perdonar. No te dejes que te suavicen las Escrituras. No te dejes engañar. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Sabe cómo tenemos que hacer? ¿Han leído la historia de José y la esposa de Potifar en Egipto? ¿Lo han leído? Una mujer hermosa, esposa de un alto funcionario de gobierno en Egipto. José, un joven elegante, sin tener ningún compromiso. La esposa de Potifar se le ofrece: ven, vamos a disfrutar, que mi esposo no está aquí. ¿Y él qué hizo? Le dijo: oh, qué bien, vamos a aprovechar el momento. O salió corriendo. Aún su ropa, ella le agarró su manto y él se quitó el manto y se lo dejó ahí. Toma tu manto. Disfruta con mi manto. Yo me voy. Se echó a correr. Se echó a correr. Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Huye. O sea que en cuanto tú tengas tiempo, échate a correr. No le hagas caso a las cosas del mundo, a lo que te quieren persuadir para que caiga en el error. Versículo 7. No seas pues partícipe. ¿Con quién? Con ellos, con los que practican todas estas cosas. Verso 8. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijo de luz. ¿Cómo es que tenemos que andar? Como hijo de luz. Andad como hijo de luz. Dios es luz. ¿Qué hace la luz? Que esparce la tiniebla. Donde hay luz no puede haber oscuridad. Porque la oscuridad es ¿qué? Falta, ausencia de luz. La ausencia de luz. Eso es lo que es la tiniebla. Verso 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, ¿qué más? Justicia y verdad.
comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Sabe por qué corregimos? Porque la Biblia dice que debemos de reprender al que practica tales cosas. Versículo 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Él alumbra nuestros corazones. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14 y versículo 16 nos dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestras ignorancias, sino como aquel que os llamó es santo, sed, otro mandato, sed también vosotros santos en todas vuestra manera de vivir. Escucha lo que dice. No lo está diciendo Pablo. ¿Quién es el que lo está diciendo? Pedro. Pedro está diciendo. Dice: porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Mandato divino de Dios. No es porque Pablo quiere decirlo, no es porque Pedro lo quiera decir, no es porque los apóstoles lo hayan decidido, no. ¿Quién lo ha decidido? Dios, cuando le estableció leyes al pueblo de Israel. Yo soy un Dios santo y celoso, que visito la maldad ¿de quién? De los padres a sus hijos. ¿Hasta qué generación? Tercera y cuarta generación. Esto lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 20 versículo 5. Yo visito la maldad de los padres. Mi consejo en esta mañana es: somos padres. Y los que no están casados también quieren ser padres. Y los que están casados que no tienen hijos serán padres. Y las que están embarazadas serán madres y padres también. Tu vida cristiana tiene que ser una vida que imite a Dios en amor, en pureza, en santidad, en justicia. Dios nos ve a través de Jesús. ¿Cómo lo ve? Santificado, justificado, redimido, lavado, perdonado. Nos ve como a Jesús, hijo suyo. Hijo. Y dice más Pablo en Efesios: y si hijo, también heredero y coheredero de la gracia en la vida eterna. Escucha qué privilegio nosotros tenemos. ¿Cómo podemos de cuidar un tesoro tan valioso que Dios ha puesto en cada uno de nosotros? En los versos del versículo 5 en adelante del capítulo 5 de Efesios, nosotros vemos aquí una descripción de la práctica de los hijos de desobediencia. Nuestros hijos van a seguir nuestros pasos. Nuestros hijos van a aprender lo que nosotros les estamos enseñando.
Ahora la pregunta que te va a incomodar es, ¿qué es lo que tú le estás enseñando a tus hijos? Con tu forma de hablar, con tu forma de comportarte, tu forma de ser, tu forma de tratarlo y de tratar a tu pareja. Tu forma de comportarte espiritualmente. Oh, tú le estás enseñando solamente las cosas materiales, que eso es lo más importante. Yo te quiero cambiar el chip en esta mañana. Las cosas materiales no son esenciales en la vida. Y tú me dirías, oye, pero yo necesito plata, necesito dinero, necesito plata para vivir. Y le quiere enseñar a tus hijos eso, que tiene que más y más y más, y que hay que ahorrar para el futuro. Eso no es esencial, eso no es importante. Hay cosas más importantes. Atesorar, ¿a dónde? En el reino de los cielos. Yo siempre le digo a Dios, yo no quiero riqueza, yo no quiero atesorar, yo quiero atesorar ¿a dónde? En el reino de los cielos. No te preocupes por el que tú le vas a dejarle a tus hijos. Yo he visto padres hundidos en la depresión porque han gastado su juventud y sus ahorros esforzándose en que sus hijos se preparen. Hijos que han cursado 3 profesiones porque los padres le han empujado y le han ofrecido todos los ahorros que tienen para que sus hijos sean unos hijos prósperos económicamente. Y lo he visto llorar porque los hijos han sido borrachos y drogaditos y no han ejercido ninguna de la profesión y viven en la casa los padres manteniéndolos después de viejos. ¡Qué ruina! ¡Qué ruina! No. A mis hijos, la herencia que yo les voy a dejar, ¿sabe cuál es? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Mi abuelo siempre le decía a los hijos, le decía a los padres, él tenía 14 hijos. Y él le decía, yo no voy a trabajar para ustedes, yo los crié. Búsquense la vida. Y no le dejó nada. Vendió todo y lo malgastó, se lo vendió y lo parrandió. Tenía 91 años y él decía que tenía que casarse con una de 15. Él tenía una casa en la finca y mi abuela era evangélica, una mujer ejemplar. Cada 3 meses mi abuelo se llevaba una joven que no fuera mayor de 18 años. De 16 a 18. 18 años para mi abuelo eran viejas. No la quería. Tenía 91 años. A los 91 años se arrepintió con mi padre. Recuerdo ese día. Se arrepintió. Y a los 3 años se murió. Sí. Imagínate, a los 91 años se arrepintió. Y aún así, que estaba ahí postrado en la cama, que no podía moverse, que había que bañarlo, había que voltearlo, darle la vuelta. Aún quería sanarse para buscarse una chica de 15 años. Gastó absolutamente hasta la existencia. Porque dijo que no le iba a dejarle nada a los hijos. Y cumplió su propósito. Qué fuerte, hermano. Qué fuerte. No debemos de imitar las cosas malas. Imitemos a quién, las cosas buenas. ¿A quién? Al dador de la vida. Hermano, el mundo no ama a Dios. Si yo me acerco a un precipicio, yo tengo que saber
que estoy en un peligro, que no debo de seguir más. Ahora si sigo más y doy un paso en falso, sé que me voy a ir ¿a dónde? Abajo. Abajo. La Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si yo amo al mundo y sigo sabiendo que el mundo me va a llevar a mí a la muerte, entonces es porque yo lo estoy provocando, es porque yo lo estoy buscando. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Hermano, ¿cuáles son esas cosas que nosotros encontramos en el mundo? Versículo 3 en adelante del capítulo 5 de Efesios. Ahí están las cosas del mundo, hermanos. Nosotros tenemos que ser sabios. Y concluyo con 2 textos bíblicos. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, dice, sed imitadores de mí, así como yo de ¿quién? Como yo de Cristo. En Filipenses capítulo 3, versículo 17, él dice, hermanos, sed imitadores de mí, y añade otras cosas aquí a los filipenses. ¿Y qué dice? Y mirad, observen a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Observen que las cosas buenas, a la persona de buen testimonio, a la persona que aman a Dios, a la persona que son obedientes. ¿A qué? A la palabra del Señor. Te dejo con una pregunta. ¿A quién tú quieres imitar? ¿A una persona o quiere imitar a Cristo que se entregó por completo? ¿A qué? A la obra del Padre para traernos hacia Él de vuelta, para reconciliarnos, para perdonarnos, para redimirnos. Somos personas que podemos causar gran impacto en la vida de nuestra sociedad, de las personas que nos conocen. Y ese impacto puede ser negativo o puede ser positivo a favor del reino de los cielos. Cristo, nosotros conocemos que Cristo se entregó, se ofreció en sacrificio vivo. Nosotros también debemos de entregarnos a Dios, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, en olor grato, para no volver a la práctica del mundo, a los deseos de la carne. La carne lo desea. Sí, la carne desea practicar las cosas del mundo, pero el Espíritu de Dios que mora en nuestros corazones es más fuerte. Si tú te llenas si tú dejas que el Espíritu Santo de Dios obre en ti, si tú dejas que el Espíritu fluya y Él te guíe y Él sea tomando el control de tu corazón. Hermano, yo te pido que inclines tu cabeza en donde tú estés. Y medita y pídele al Señor que te ayude a ser un hijo de obediencia. Un hijo que le alabe, un hijo que le glorifique. Padre, te alabamos, te exaltamos, glorificamos tu nombre. Toda honra y toda gloria es tuya, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Gracias, Padre, por bendecirnos. Gracias por permitir que podemos ser hijos tuyos. Ahora nuestra petición, Padre, en esta mañana es que tú permitas que podemos andar en obediencia, en santidad, en amor, en unidad los unos con los otros, Padre, que podemos servirte a ti y que tú permitas que podemos ser ejemplo
a tantas personas necesitadas, sedientas, hambrientas de ti, personas hundidas, Señor, en las depresiones, personas que están, Señor, desesperadas porque no saben qué hacer con su vida, Padre. Permite, oh Jehová, que nuestra vida sea un ejemplo para cada uno de ellos y que ellos puedan venir al conocimiento de tu verdad. Muchas gracias, Padre, en esta mañana. Gracias por amarnos y gracias, Padre, por recibirnos como hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.